Sintoniza y prepárate para un viaje al interior de la mente. En este programa radial exploraremos las teorías más revolucionarias del psicoanálisis, desde los postulados de Sigmund Freud, pasando por las visiones de Carl Jung y Melanie Klein, hasta las provocativas ideas de Margaret Mothers y Jake Lacan. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios del inconsciente y descubrimos cómo estos grandes pensadores han moldeado nuestra comprensión de la psique humana. ¿Qué fuerzas intangibles son las que parecen que guían nuestras acciones y pensamientos? ¿Cuál es el verdadero significado de esos enigmáticos escenarios que llegan desde nuestros sueños? ¿Cuál es el origen de la ansiedad, depresión y fobias? ¿Por qué los infantes indican tener algún tipo de interés por ciertas partes de su cuerpo? ¿Cómo podemos explicar las diferencias de la individualidad? ¿Qué papel juega la sexualidad en la vida humana? Estas interrogantes y muchas más, que han sido una constante en la humanidad desde tiempos de antaño, fueron abarcados por un pionero en la búsqueda de la verdad, Sigmund Freud. Su primer aporte contundente fue el método de asociación libre, una técnica donde el paciente tiene la libertad de expresar todo lo que se le venga a la mente con el fin de acceder a sus pensamientos y recuerdos inconscientes. La teoría psicosexual infantil revolucionó la psicología al presentar la sexualidad infantil como un fenómeno normal y que las experiencias a temprana edad generan un impacto en la personalidad adulta. Trajo a colación el complejo de Edipo, describiéndolo como un conflicto intrínseco del desarrollo psicosexual, donde el infante experimenta deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto y antagonismo hacia su mismo sexo. El inconsciente, Freud lo interpretó dividido en tres partes: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo este último el albergador de nuestros pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos que intervienen en nuestra conducta. Freud identificó varios mecanismos de defensa que usamos cuando nos sentimos incómodos, como la represión, negación, proyección y sublimación. Freud también acuñó la teoría de la personalidad, que está compuesta por tres estructuras: el ello, que son impulsos básicos, el yo, la realidad, y el superyo, la moralidad. Construyó la teoría de la libido como una energía psíquica que impulsa nuestros anhelos y motivaciones, manifestándose principalmente en las etapas del desarrollo psicosexual. Un hombre que ha sido el detonante de la admiración de muchos y el debate de otros, se inmersó dentro de los difusos caminos de la mente con una curiosidad inigualable. Sus aportes fueron como una antorcha en las profundidades de la psique, revolucionó la concepción que teníamos de nosotros mismos e ideas que hasta el momento eran impensables. Ahora pasemos con Brenda, quien nos va a hablar sobre uno de los más influyentes psicólogos del siglo XX, Carl Jung. Adelante, Brenda. Hola a todos, gracias compañero Carlos José por alimentarnos el conocimiento con este gran autor y pionero de la psicología, como lo fue Sigmund Freud. Yo soy Brenda Carolina Lenis y hoy les hablaré un poco de las ideas y teorías de uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, como lo fue Carl Jung. Exploremos un poco sobre su enfoque en la psicología analítica, sus conceptos claves y cómo estos han influido en nuestra comprensión de la mente humana. Primero veamos quién era Carl Jung. Jung nació en 1875 en Suiza. Fue un pionero en la psicología analítica, fue inicialmente un seguidor de Sigmund Freud, pero con el tiempo se apartó de su gran maestro para desarrollar su propio enfoque. ¿Y cuál fue su enfoque? Fue la psicología analítica. A diferencia de Freud, no se centró únicamente en los aspectos sexuales y agresivos de la psique, sino que amplió su mirada hacia conceptos como la espiritualidad, la cultura y el simbolismo. Podemos ver como uno de los aportes más importantes de Jung es la idea del inconsciente colectivo, donde nos explica que no solo tenemos un inconsciente personal lleno de nuestros recuerdos reprimidos y deseos, sino que también compartimos un inconsciente con toda la humanidad. Este inconsciente colectivo está compuesto por arquetipos. ¿Y qué son estos arquetipos? Pues son patrones e imágenes universales que se manifiestan en los mitos, las religiones y los sueños de todas las culturas. Estos están presentes en el inconsciente colectivo según Jung. Según este pionero identificó varios arquetipos claves y algunos de ellos tenemos como ejemplo el héroe, que es la figura que supera obstáculos para lograr una meta, el sabio, que es la encarnación de la sabiduría y el conocimiento, la sombra, que son los aspectos oscuros y reprimidos de nosotros mismos. Jung creía que el trabajo terapéutico consistía en integrar estos arquetipos en nuestra conciencia para lograr una personalidad equilibrada.
Ahora vamos a hablar un poco de los símbolos. Los símbolos, según Jung, juegan un papel crucial en la psique humana. Los sueños en particular son una ventana al inconsciente y a menudo están llenos de símbolos que revelan aspectos ocultos de nuestra psique. Podemos ver cómo Carl Jung transformó la forma en que entendemos la mente humana, moviéndose más allá de los impulsos básicos hacia un enfoque más amplio y espiritual. Su legado ha dejado una huella profunda en la psicología, en la filosofía y el arte. Les doy las gracias por acompañarnos a explorar más de la psicología analítica como uno de los principales pioneros como lo fue Carl Jung. Ahora le doy paso a mi compañera Juliet Vanessa, quien les hablará de otra gran pionera como lo fue Melanie Klein. Adelante, Juliet. Muchísimas gracias, compañera Brenda. Bueno, para mí es un placer continuar con esta serie de intervenciones. Me presento, mi nombre es Juliet Vanessa Martínez y ahora es mi turno para hablar sobre una figura clave en el mundo del psicoanálisis. Ella es Melanie Klein. Klein, nacida en 1882, fue una pionera del psicoanálisis infantil y desarrolló ideas revolucionarias sobre cómo se forma la mente en los primeros años de vida. Su enfoque se centró en cómo las experiencias tempranas y los conflictos internos influyen en el desarrollo emocional y es conocida por conceptos fundamentales como las posiciones esquizoparanoide y depresiva, que nos ayudan a entender los mecanismos de defensa que utilizamos desde la infancia. Otro de sus grandes aportes fue la teoría del juego, donde observó que a través del juego los niños expresan sus fantasías y conflictos inconscientes. Esto permitió a Klein desarrollar nuevas formas de análisis infantil, dando lugar a una práctica terapéutica que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Lo pueden creer? Klein destacó por explorar las emociones tempranas, como el miedo, la culpa y la envidia, mostrando cómo estos sentimientos influyen en el desarrollo de la psique. Sus ideas siguen siendo fundamentales para comprender el desarrollo emocional y los conflictos internos tanto en niños como en adultos. Para finalizar, y en resumen, Melanie Klein cambió para siempre la forma en que entendemos la mente infantil y sus complejos procesos emocionales. No siendo más, compañeros, muchas gracias por escuchar y espero que este breve repaso les haya resultado interesante. Qué interesante toda esta información de los pioneros del psicoanálisis. Gracias, Juliet y demás compañeros. Mi nombre es Luz Estela Zapata y continuando con este recorrido, el turno es para Margaret Mahler, otra de las pioneras del psicoanálisis. Margaret Mahler, nacida en 1897 en Hungría, fue una psicoanalista que revolucionó nuestra comprensión del desarrollo infantil. Su teoría de la separación e individuación describe cómo los niños desarrollan una identidad separada de sus madres. Según Mahler, este proceso comienza con una fase de simbiosis, donde el bebé no distingue entre sí mismo y su madre. A medida que crece, el niño pasa por varias etapas de diferenciación y separación hasta alcanzar una identidad autónoma. Mahler también fue pionera en el estudio de los trastornos psicóticos en niños, creando métodos terapéuticos innovadores que incluían la presencia activa de los padres en el tratamiento. Su trabajo ha dejado un impacto duradero en la psicología evolutiva y sigue siendo fundamental para entender el desarrollo emocional de los niños. Los dejo con Diana Milena. Gracias, compañera Luz Estela, y a mis demás compañeros por toda la información brindada de estos 4 pioneros del psicoanálisis. Me presento. Soy Diana Milena y ahora es el turno para el pionero Jacques Lacan. Nació el 13 de abril de 1901 en París. Se graduó en medicina en 1932 y se especializó en psiquiatría y psicoanálisis. Se unió a la Sociedad Psicoanalítica de París, donde reinterpretó innovadoramente las ideas de Freud. Fue fundador de la Escuela Freudiana de París en 1964. Y entre sus principales aportaciones se destaca la noción del inconsciente como un lenguaje, el concepto de estadio del espejo. Esto describe cómo los niños se identifican con su reflejo, crucial para la formación del yo, y los 3 registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario.
También enfatiza que el deseo es el motor de la vida psíquica, siempre marcado por la insatisfacción, e introdujo el concepto del otro como un lugar de deseo y abordó la complejidad de la sexualidad. También propuso que el sujeto está dividido entre su conciencia y su inconsciente, lo que genera tensiones internas, y buscó revitalizar el psicoanálisis al incorporar conceptos de la lingüística, la filosofía y la teoría del arte. Bueno, y aquí llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, compañero Carlos, por la invitación a este podcast. El psicoanálisis nos invita a mirar más allá de la superficie y adentrarnos en los rincones más oscuros de nuestra psique. Al comprender miedos, deseos y conflictos internos, podemos liberarnos de las cadenas que nos atan y vivir una vida más plena. Esperamos que este programa haya sembrado una semilla de curiosidad en ustedes. Gracias.